Tele.tv. Bienvenido a Psicología al Día. Soy Gustavo Novelo y nos da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en esta transmisión. Y como cada semana quiero presentar a mis compañeras. Gloria Green, ¿cómo estás? Hola Gustavo, un gusto saludarte y un gusto estar con todos ustedes. Espero que disfruten mucho el programa del día de hoy. Y Marta Novelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Lori? Y también Marta. saludando a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan. El día de hoy tenemos tres temas muy interesantes. Sí. Tres bloques con tres invitados especiales de lujo que tenemos, el día de hoy. En el primer bloque, o sea, ahorita que vamos a comenzar, vamos a hablar sobre lo que es el clima laboral, ¿no? O sea, Sí. para qué es las herramientas que se pueden utilizar para fomentar un ambiente laboral sano. En el segundo bloque vamos a hablar con nuestra invitada sobre cómo fomentar la creatividad. Ay, tema muy interesante, ¿no? A veces pensamos que es un tema solo para niños, pero no. Y en el tercer bloque tenemos también a nuestros invitados, donde vamos a hablar sobre una obra de teatro Interesante. muy interesante que se llama La Culpa, y nos van a comentar los actores de qué trata, todo lo que implica, ¿no? El fondo que tiene esta obra. Muy interesante. Sí, sí. Así es que comenzamos, ¿no? Vamos a empezar, antes de empezar, nomás darle a nuestros amigos nuestras redes sociales. En Twitter, @psicoaldía, Facebook, Psicología al Día, nuestro correo informes@psicologiaaldia.com.mx, y nos pueden encontrar en cualquier buscador como Psicología al Día Noticias, donde van a encontrar una amplia variedad de temas, de notas, videos, audios que van a encontrar de podcast de todos los temas. Pues muy bien, si les parece, entonces comenzamos ahora sí con lo que es el clima laboral, ¿no? Como subtítulo pusimos herramienta para fomentar un ambiente laboral sano. Sí. Primero, pues que es un estudio de diagnóstico, un estudio que nos va a permitir precisamente saber cómo está las percepciones, cómo son con respecto a algún tema en particular. Ajá, aunque yo me adelantaría un poquito y yo lo dividiría en dos partes. Uno, lo que es el clima laboral como tal, y otro es la manera como medirlo. No sé si estés de acuerdo. Sí, claro. O sea, una parte de lo que es el clima laboral o el clima organizacional, que es el ambiente generado por las personas, generan las emociones de los miembros de un grupo en una empresa. Esto es importante, ¿Cuáles son sus ¿no? actitudes? ¿Cuáles son la relación que tienen con su motivación, los empleados, qué tan motivados se encuentran? Con el líder. Y la parte tiene que ver liderazgo, tiene que ver con trabajo en equipo, con el ambiente físico también y emocional en términos generales. Y que es tan importante en la productividad de las empresas, ¿no? O sea, porque cuando tú no estás a gusto, tu productividad baja, pero afectas a los de alrededor también. Y yo diría también que incluso lo podemos ver. Nosotros cuando llegamos a un lugar, llámese un hotel, un restaurante, uno siente el ambiente, percibes ahí, y hay ambientes que te invitan a estar ahí, te sientes a gusto, claro. La gente está contenta, ¿no? Hay buena vibra, como se dice, esa es la parte. Pero también hay lugares donde entras y sientes que hay cortocircuito, la gente está de malas, te tratan de malas, no se diga, por ejemplo, ves en un banco que vas, o en un restaurante y se están peleando entre ellos, te avientan, y te das cuenta. Te avientan. Se nota mucho. Entonces se nota mucho dentro de un ambiente laboral. ¿No? Aquí estamos viendo ahorita un video precisamente de una persona que no está muy contenta. Bueno, aparentemente no se ve muy contenta. A lo mejor está reflexiva. Pero imagínate el caso de que sea el jefe. O sea, ¿no? ¿Cómo afecta esta parte en todo lo demás, no? Sí. Cuando vas por ejemplo, a trabajar, vas a una entrevista de trabajo más bien, y llegas, y qué importante es que quienes quieren trabajar en esa empresa, que a lo mejor es la empresa de sus sueños, realmente se sensibilicen y digan, ¿realmente aquí quiero trabajar? Eso también es parte de eso va generando. O sea, hay empresas que se hacen famosas
por el ambiente laboral. O sea, hasta hay premios, ¿no? Ya los mejores lugares para trabajar. Sí, incluso tienen que ver con eso, ¿no? Best Place to Work es toda una organización que se encarga de medir los mejores lugares para trabajar. Y tiene que ver con el clima laboral, me imagino. Y tiene que ver, sí, por supuesto, ¿no? La cuestión es que sí haya esa congruencia, que sí se tenga ese documento que avala que eres uno de los mejores lugares para trabajar, pero y luego que lo compruebes. Claro. Realmente, sí, perdón. Perdón. No, estoy interrumpiendo. ¿Qué tal, Decía que la segunda parte que decía Marta es que aparte, bueno, hablamos del clima laboral en general, pero tenemos que evaluar de manera objetiva ese clima laboral. Sí, porque puedes decir, aquí no hay buena vibra, como dices, entonces, no hay un buen clima, pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo evalúas el clima laboral? Por ejemplo, antes de eso, de decir cómo lo evalúas, hay evaluaciones que se hacen en el momento. Volviendo a esa entrevista de trabajo donde llegas con ese entusiasmo y también la adrenalina de que te van a entrevistar y de repente te tienen media hora, una hora y no te atienden, ¿no? Claro. Eso es una valoración en sitio, ¿no? Y muy viril, la que decíamos nosotros. Pero hay otra valoración que quiere comentar Gustavo, ya como una herramienta ya muy específica, ¿no? Que es la que yo comentaba al inicio. Agregaría que, no todas las empresas se encargan de evaluar el clima laboral. O sea, yo diría que muchas no lo hacen. Pero las que lo hacen utilizan varias herramientas. La más tradicional es la encuesta de clima laboral. O sea, tradicionalmente sigue siendo para muchos lugares la encuesta a través de lápiz papel, como se le dice, ¿no? Un cuestionario y donde la persona escribe. Y ya actualmente de las nuevas plataformas, la nueva era digital, pues ya se hace mucho en línea. Claro. Ya hay muchos proveedores que ofrecen este servicio en línea para que las personas entren con un usuario, entran ahí y contesten esta encuesta. Hay otra que podría entrar dentro de este esquema, que algunas empresas lo llegan a aplicar, que es cuando ya se va la persona, que ya pues renuncia o lo que sea, es hablar con ellos y como ya van de salida, muchas veces te pueden dar información también muy valiosa, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, está lo que es la entrevista de salida. Sí. Y la entrevista de salida también es muy valiosa. O sea, yo diría que la encuesta de clima laboral es una de las herramientas, no es toda. No es todo, o sea, sería una de ellas, otra es la entrevista de salida, otra es la misma, la encuesta o lo que al cliente, ¿no? O sea, cuando evalúan el servicio, cuenta del servicio, porque también es otra manera que el cliente evalúe, porque a veces a lo mejor los colaboradores por miedo pueden evaluar todo muy bien, ¿no? Por miedo. Pero un cliente, pues él es más, en ese sentido, más franco. Entonces, hay muchas maneras de evaluar. Este tipo de encuesta. Ahora, en una encuesta de clima, ahorita que hablas de eso, de ese temor a que vayan a tomar algunas represalias, es que esta encuesta se hace de manera anónima, sí. ¿no? No, digo, es anónima. O sea, sí, por supuesto es anónima, pero a veces hay gente que a lo mejor le puede dar cierto temor y dice, si me empiezan a ubicar por área y eso. Entonces, digo, no deja de haber, a lo mejor hay más apertura cuando es anónima, pero no deja de haber cierto temor. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿y cuándo se aplica? O sea, ¿cuándo recomiendan ustedes? Pues mira, yo diría que de manera, es como así cuando te dice, ¿cada cuándo debes ir con el dentista? Pues te dicen algunos 6 meses, por lo menos una vez al año, ¿no? Hay unos que lo hacen de manera preventiva y hay otros que ya lo hacen de manera correctiva. Sí. ¿no? Pero yo diría que por lo menos una vez al año sí debería haber una encuesta en todas las organizaciones, una encuesta de clima laboral. Y así a partir de ese momento puedes evaluar cada año cómo va cambiando el clima precisamente. ¿Y qué puntos específicos miden? Bueno, ahí varía, pero te voy a decir los que más, de lo que algunas encuestas evalúan, ¿no? Por ejemplo, evalúan al jefe, por supuesto al jefe. El desempeño, ¿no? Sí, el ambiente físico, eso es muy importante. Sí, los beneficios, ¿no? Todas las prestaciones que pueda haber. El compromiso. Lo que le llaman también a veces el sueldo emocional, ¿no? Que es importante. Horarios, ¿no? Sí, descansos. La comunicación, que también la parte de comunicación, el sueldo, por supuesto. ¿Qué tanto de desarrollo hay? La presión y tensión que se les llama, en algunos lugares la llaman como burnout, que es como el desgaste que se está teniendo. Entonces, aunque varía de encuesta a encuesta,
Pero digamos que estos son los parámetros más generales que... Reconocimiento, que también es tiene razón. muy ¿Qué tanto es es bien importante reconocimiento? también, ¿no? Todos La estos equidad, factores son tan importantes. La equidad, que hoy en día está... Equidad de género. Sí. O sea, hay muchos elementos que puede incluso la empresa agregar, ¿verdad? Claro. A cual le interesa agregar y lo puedes agregar. Pero bueno, son de los Pero hay empresas que principales. dicen, no, mira, yo quiero que me apliques la estándar, y bueno, hay unos que ya tienen la parte estándar, ¿no? Eso es importante. O sea, y de ahí te puede dar ya parámetro para saber cómo está el clima de tu empresa. Sí, y tu área en y por dónde particular, tienes que empezar, ¿no? Y ¿De desde dónde ahí estoy adoleciendo? Desde ahí ¿no? cómo puedes mejorar. A partir de ahí, de ese diagnóstico, ya decir, bueno, de aquí puedo yo hacer ciertos cambios. Sí, Pues y como dijimos, finalmente lo que va a provocar el que hagas esta encuesta o que se haga en tu empresa es que mejore, ¿no? Y haya una mayor productividad, que es Conocer finalmente bien lo a que tus se líderes, esa es busca. una parte También. de un buen beneficio que da un estudio como eso, conocer bien a tus líderes, ¿no? Y aunque no va de la par, o sea, aunque no es el sinónimo de aplicar en la encuesta laboral, sí tiene que ver, al menos indirectamente, con la nueva norma 035, ¿no? Que habla sobre todo esta parte del... Puede apoyar, aunque no es en lugar de. No es en lugar de, ¿no? Porque hay encuestas específicas que se establecen dentro de la norma de la norma, 035. pero ayuda a identificar Pero ayuda, algunas es como áreas, parte ¿no? complementaria, ¿no? Para saber cómo mejorar este clima. Sí, permite también, por ejemplo, si hay nuevas políticas o si viene o ya hubo una fusión. Es bien complejo en esos ¿Cómo lo casos, están ¿no? percibiendo? ¿Cómo están recibiendo esos cambios? ¿No? Entonces, ese es parte de los beneficios, ¿no? Uh-huh. En una reorganización, sí, ¿no? También. Entonces, todo esto finalmente ayuda mucho. Y te digo, la idea sería que las empresas, si no lo están haciendo, pues invitarlos a que lo hagan. Uh-huh. Porque finalmente, si no lo están haciendo, lo empiezan a hacer, puede ser un elemento adicional empezar a tomar acciones e ir mejorando, porque indirectamente, aunque no quiere decir que ya cuando mejores tu clima laboral automáticamente aumentas tu productividad, uh-huh. Pero de alguna manera pues sí puede influir, sí, claro, puede impactar de alguna manera que la gente esté más enfocada al trabajo. Y como dijimos, ¿no? Que ya hemos platicado en otros programas de esta norma 035 que ya se está implementando, es importante que todos los de las empresas lo tomen en cuenta, ¿no? Hay herramientas. Existen herramientas para eso. Sí, hay herramientas, hay muchas. Y aquí va a ser bien importante cómo lo comuniquen. ¿Cómo van a comunicar que viene ese estudio para no crear temores o miedos y sí crear una parte de la gente que los lleve a contribuir? Claro. ¿No? A aportar. Esto va a ser para que la mejora de todos. Exacto. Y entonces depende mucho de cómo lo plantees, Uh-huh. es cómo vas a recibir una buena respuesta. Y si se empieza a ser como parte de la cultura, que debería ser. Exactamente. Es como, sí. Es como lo que es dentro de otras, no es lo mismo, pero está la parte de la evaluación del desempeño, uh-huh. O la administración del desempeño, que es otra herramienta. Esa es más individual, es más natural, ¿no? Así es. Y escuchado, ¿no? Hacerles sentir que tu voz es importante. Uh-huh. Sí, muy bien. Entonces, bueno, esto es en términos generales lo que podríamos ahorita comentarle a nuestros amigos que puedan, uh-huh. Si no sabían mucho de esto, pues del clima laboral. Que hay esta herramienta. Que hay esta herramienta que está ahí, que sí es importante, si son colaboradores, pues proponerlo incluso a recursos humanos para que lo apliquen. Sí. ¿Qué casos a lo mejor no sería muy apropiado una clima laboral? A veces en un área puede ver que digas, alguien no se está llevando bien con los demás, pero ya es una sola persona, ¿no? Esto es como abarcar realmente un buen grupo, ¿no? Pues la idea es aplicarlo a toda la organización, porque finalmente si lo aplicas a una área, pues sí puede ser más selectivo y pueden sentir que están a lo mejor sí buscando ahí. Claro. Porque a veces sí lo hacen, dicen, queremos saber, sí, pero la gente es inteligente, sabe que lo están haciendo con otro fin, ¿no? Entonces, claro, lo mejor es hacerlo. Pues creo que ya nos vamos a ir al corte. Entonces, nada más a los amigos que les interese saber más, ahondarla más, también digo, hay varios lugares que pueden buscar en cualquier plataforma, pero pueden entrar a Assessment Center México, así lo pueden buscar, como Assessment Center México, y ahí van a encontrar más información sobre lo que es clima laboral. Así es que, pues vámonos al primer corte. Sí. Y ahorita empezamos con nuestra primera invitada de hoy, que vamos a hablar sobre lo que es cómo fomentar la creatividad. Así es que, amigos,
Síganos acá, no se vayan, síganos aquí en Psicología al Día. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Y ya estamos de regreso en Psicología al Día, en nuestro segundo bloque. Y vamos a hablar ahorita sobre lo que es cómo fomentar la creatividad o tu creatividad. Y para eso tengo el gusto de presentar a Giselle López Galicia. Hola. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí en Psicología al Día. Ella es psicóloga y maestra en administración por la UNAM.
Ella está enfocada en lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual, imparte cursos sobre inteligencia emocional, habilidades generales y comunicación efectiva. Y bueno, vamos a entrar sobre este tema tan interesante, que a todos nos involucra, ¿no? Sobre la creatividad, ¿no? Quizá la pregunta básica de cajón sería ¿qué es la creatividad, no? Sí, de hecho es como de las cosas que más se pregunta uno, ¿no? O sea, ¿qué es? Sí, ¿Es ¿verdad? una capacidad psicológica? ¿Es una competencia? Sí, ¿No? Entonces, básicamente la creatividad es esa capacidad cognitiva que todos tenemos, Eso. a través de la cual nosotros podemos salirnos de lo que ya tenemos establecido, fijado, un patrón definido. Cuando nosotros salimos, estamos siendo personas creativas y eso se hace a través de funciones cerebrales que se dan pues en nuestro cerebro, ¿no? Son Eso. funciones Porque cognitivas. hay una frase ahorita que es en inglés, la traducción es como salirse de la caja, ¿no? Es correcto. ¿No? Que así sabe, así, ahorita que estabas diciéndolo esto. Y de alguna manera el salirse de la caja me lleva a que tienes que tener elementos de tu personalidad que hable de flexibilidad, ¿no? O sea, la flexibilidad, la adaptabilidad, como para poder entrar en ese mundo de crear algo distinto a lo que viene uno pensando siempre. Sí, de hecho, porque las funciones cerebrales se dan como heurísticas, que son pensamientos que son concretos a través de patrones. Nuestro cerebro empieza a funcionar a través de patrones y nosotros es el camino más corto y es el mejor camino en la mayoría de los casos, pero no en todos. Ajá. En esos otros casos es en los que nosotros tenemos que empezar a ser creativos. Ujú. Y entonces, para eso es tan necesario que nosotros rompamos esa heurística y empecemos a tener, como tú decías, Sí. salirnos de la cajita, salirnos Sí. del cuadrito, hacer cosas diferentes. Ahora, a mí me viene un poquito ahorita la idea de no todo el mundo, bueno, todos tenemos el potencial de ser creativos, ¿no? Yo creo que de ahí, pero no todos desarrollan la creatividad, no sé si estoy en lo correcto. Es correcto. Pero y no en todos los campos, porque hay de Sí. creatividad, ¿no? Ajá. Ocurre sobre todo por el tipo de personas que somos. Ajá. Hay personas que tienen diferencias individuales en las cuales son un poco más creativas, un poco más divertidas, flexibles, ¿no? Y hay personas que son más reservadas, más estructuradas, más cuadradas, más tradicionales. Entonces, aquellas personas que son más flexibles les va a ser más fácil ser creativos. Y aquellas personas que son más estructuradas les va a ser un poco más complicado. El tema está en que todos podemos ser creativos. Ajá. Y a lo mejor en nuestra vida personal, a lo mejor en nuestra Sí. vida laboral, pero Sí. todos podemos ser creativos. Podemos ser creativos. Mira, ahorita estamos viendo una escena que ahorita está transmitiendo de cómo hay personas que a lo mejor tienen la iniciativa, se me ocurre, de poder desarrollar su creatividad, ¿no? O sea, ellos mismos van desde chiquitos, tienen la iniciativa o la flexibilidad para ir creando desarrollar la creatividad. Y otros a lo mejor les cuesta más o no tienen el ambiente, ¿no? Sí. Yo también tiene, o sea, sí, el ambiente es muy importante y el autoconcepto, porque cuando uno dice, no, es que yo no soy creativo, pues ahí también es un punto importante para diluir esa posibilidad. A lo mejor hay toda una gama de creatividad, habrá del 1 al 10 quienes puedan ser muy, muy creativos y a lo mejor en eso, pero yo creo que todos de alguna manera lo tenemos. Y hablando justo de eso, hay 3 pasos o 3 grandes bloques con los que uno puede empezar a tener esa creatividad o a Ejercitarla. preocuparse por. Por ejemplo, el primero sería que no tengamos miedo, romper con nuestros miedos, romper con ese miedo a lo desconocido es lo que no nos permite salir. Porque tú dices, ¿y si me salgo de la carretera? ¿A dónde voy a ir? Eso, Mejor me quedo aquí, ¿no? Sí. Pero no, primero hay que romper ese miedo. Ajá. El segundo paso sería tener un clima confiable. Ustedes hablaban hace unos momentos de clima laboral. Si yo tengo un jefe que es estricto, que le gusta desprestigiarte, Descalificar. que te descalifica, o sea, ¿cómo crees que voy a ser creativo? Claro. Es imposible, Claro, ¿no? mata esa creatividad. Sí, no, o sea, ya se perdió. Y el tercer punto es que nos la creamos. Tú decías, Sí, si sí, tú sí, no sí. te lo crees, no lo vas a hacer. Claro. Si no te convences a ti mismo, ¿no? Y muchas veces en terapia eso es lo que decimos, Sí. o sea, te la tienes que creer. Sí. Tú tienes que ser ese, si no. No, y ahorita que lo estás Prejuicios, diciendo, ahorita que cómo los- creciste en la familia, qué te decían, ¿no? Sí, ahorita que estás hablando de esto, yo veo es que desde la familia, ¿no? Desde la familia qué tan permisiva, qué tanto fomenta la creatividad o no, ¿no?
O sea, hay padres que a lo mejor es que así se hacen las cosas, así. Y me vayan a manchar porque si los pongo a jugar desde niños, que es una parte y que luego les en la gusta. escuela lo mismo, ¿no? Hay escuelas muy estrictas que no permiten, y luego en el trabajo lo mismo. Entonces, cualquier persona que tenga, bueno, todos eso no permite que desarrollemos la creatividad, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Y en eso. luego a los niños les creamos disonancias cognitivas porque tú le dices, no, mijito, te llevo a estimulación temprana y sé libre y sal y haz. Y Pero por aquí el no va a otro hacer lado, nada. no. Y tienes que tomar en el vaso. Y vaso de vidrio. Y ya lo llenaste de dedos. Y no sé, pobres niños. Sí, exactamente. Entonces les creas un cortocircuito. Sí, ¿no? pero esa es la edad, ¿no? Cuando son niños es cuando más sabemos que es cuando más creativos somos. Sí, porque no tenemos tantos prejuicios Claro. y porque nuestro nivel de riesgo es muy bajo. Nosotros no medimos riesgos. Simplemente tú ves a los niños y van felices a estos lugares de entretenimiento, de juegos mecánicos y así, ¿no? Y ya que uno es adulto o va pasando el tiempo, dices, yo ya no me subo a eso, me puedo matar. Pero de niño no lo mires. Sí, exactamente. De alguna manera empieza a crecer esa... De buena parte igual empiezan a evaluar riesgos, que no está mal, pero de alguna manera hay unos que ya se van demasiado y ya se vuelven demasiado rígidos, y tanto físicamente como mentalmente, y ya no permite que empieces bueno, que sigas explorando. Ajá. Y es que si tomáramos a Pareto, ¿no? 80-20, en un 80% debiéramos de ser estructurados, rígidos, y en un 20% debiéramos ser creativos. Y entonces podríamos tener como esos dos grandes bloques que nos podrían tener una estructura, ¿no? Porque tampoco podemos ser flexibles en todo. Claro. O sea, vives en una sociedad Claro, en donde ese hay sentido, reglas. sí. No, en ese sentido, yo creo que sí, hay reglas, hay una serie de normas y que no puede uno estar violando. Y en ese sentido también, no podemos. Pero también a veces hay incluso, hablando de sociedades, que hay sociedades que ponen tantos límites, no hagas esto, y que finalmente pues también hacen que la gente sea menos como sociedad, ¿no? Sí. Y hay unas que a lo mejor fomentan más esta creatividad, y lo ves más en sus edificios, ¿no? En el tipo de construcción, arquitecturas bellísimas que hay, ¿no? Cómo siguen fomentando esto, todo, ¿no? Todo. Y hay algunas como puestos, trabajos, o sea, si hablamos en el ámbito de las organizaciones, que se presta más a esa creatividad, ¿no? Por ejemplo, el medio de la moda, ¿no? O las tecnologías de información, ¿no? Que tienen que desarrollar cosas. No se diga toda la parte de tecnología. Toda la parte de joyería también, Sí, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones donde la creatividad es indispensable, ¿no? No puedes pensar en... O sea, incluso en lo otro que decías, la moda, si no se es creativo, pues finalmente ya te sales, ¿no? Del gusto de la gente, ¿no? Porque siempre la gente lo que busca es algo novedoso. Y diferente. ¿No? Que vayan marcando la moda. Entonces, de ahí todo esto... Para escribir un libro, ¿no? Tienes que también los títulos. Bueno, finalmente, ya ves que incluso en lo que son las películas, cómo se premia al guión original, ¿no? Sí. A los guiones originales cuando son guiones, ahí, porque desarrollaron algo que no estaba escrito, de repente empezaron, bueno, desde la parte del guión hasta los efectos, todo, ¿no? La música, todo esto. Sí. De hecho, sí. hablando del proceso creativo, dicen que hay 4 grandes bloques, ¿no? El primer bloque es la preparación. El segundo, que es cuando tú dices, este es el problema o esto es lo que quiero atacar. El segundo bloque es la incubación. Empiezas a tener unas primeras ideas que todavía no están bien estructuradas. El tercer bloque es ese insight que te llega y dices, ya me llegó, ya me iluminé, eureka, aquí está. Y entonces nos llega la solución. Y el último bloque es la verificación, comprobar que esas soluciones efectivamente van a solucionar ese problema o esa situación complicada que nosotros tenemos en ese momento. Sí, no, y digo, los personajes de la historia nos han enseñado que hay muchos que han sido demasiado en el buen sentido, creativos, ¿no? Ajá. Uno de ellos era Leonardo da Vinci, ¿no? De los que se conocen. Pero muchos otros han sido de que de repente han inventado miles de opciones de hacer la vida más llevadera, ¿no? Sí.
y hay muchos inventos que a lo mejor nunca han funcionado, pero hay unos que finalmente de repente han sido novedosos y hasta el día de hoy han evolucionado tal vez, pero siguen siendo funcionales. Y las personas creativas no son aquellas que tenemos como mitificadas, Sí. ¿no? Porque la persona creativa puede ser desde la señora que nos ayuda en la casa Bueno, sí. hasta el director de una empresa muy grande. Claro, la creatividad sí. se da en todos Sí. los aspectos de Sí, nuestra sí, vida. tienes razón. Sin porque- importar entonces la parte intelectual, ¿no? O La- social, o El ama de cultural. casa, ¿no? Que dice, bueno, yo voy a hacer ahora una sopa y le voy a poner estas cosas. Eso es creatividad. Y eso Desde entonces ahí. entra el elemento del ingenio. Claro. ¿No? Sí. ¿Cómo te ingenias para que se resuelva esto? Porque a lo mejor había preparado esto de comida y ya llegó alguien y más, y entonces, ¿qué voy a Sí. hacer? ¿No? Ahí Sí, es tiene un- razón. O sea, ponemos ahorita un ejemplo de una persona muy conocida, un personaje, pero en todos los niveles, en todos los... Ese es un mito. ¿Habrá otros mitos que en un momento dado nos impidan ver todos estos recursos creativos que tenemos? Sí, otro mito fundamental es el mito que nos creemos nosotros mismos. Yo no soy creativo, yo no sé, yo no puedo, de aquí no me voy a salir. Y ante ese miedo de aventarte, de salirte, de asomarte, Te echa a perder, ¿no? de echar a Sí. perder. De hecho, justo una de las cosas más importantes a la hora de empezar con un curso de creatividad es, imagínense un triángulo. Yo les digo, imagínense un triángulo. Ok, muy bien, ya. ¿Imaginaron el triángulo cómo? ¿Dónde estaba el pico? Ah, pues en la parte Arriba. superior. Ah, bueno, cuando tú dices arriba, ¿Sí? sí. Sí. ¿Tú lo imaginaste arriba o lo imaginaste abajo? Bueno, yo pensé en el triángulo Yo como sé. tal. Ajá, yo pero ¿cómo lo viste? No, pero yo lo vi equilátero. O sea, Ajá, Sí, pero o sea, ¿cómo te lo viste? ¿Lo viste así? Sí, sí. Sí. ¿O lo viste al revés? No, así como tú dices, en esta posición. Eso es lo ¿Sabes que- qué tiene que ver con la Una creatividad? programación. Las personas que son más creativas lo ven de otra forma, porque esos son los famosos patrones o las famosas heurísticas No, ya. que te establecen Ya un me tengo que momento. ir, ya me tengo que ir, entonces digo, tengo que ir a estar haciendo A la ser más creatividad, creativo ¿no? con el tiempo. No, bien, entonces, pues qué bueno que ya estamos viendo aquí otra escena muy, ¿no? Desde la parte de la artesanía, ¿no? Todo lo Sí. que es de crear objetos que a lo mejor son de uso común, pero la manera como se van creando, ¿no? Los Una taza artesanos. puede ser de diferentes No, maneras. hemos visto Ajá. cuántas tazas hemos visto de diferentes formas, ¿no? Cuadradas, de muchas formas Sí. que vas viendo de Tamaños, todo. tamaños, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos puede uno ser creativo, ¿no? En Eso es todos. importante. Y ahorita me dejaste tarea para... Yo voy a ir a terapia, ¿verdad? Para trabajar con ese prejuicio que tengo de que Yo les voy a dar 5 tips, A ver, ¿ok? Para que todos podamos ponerlos en práctica. El primero, todos los días anota tus ideas o anota tus sueños. ándale, Ok. anotar en ¿No? un cuaderno, anotar. El segundo, una vez a la semana, agarra una hoja en blanco, agarra carayolas o colores y dibuja. Dibujo, Salte lo que del- sea, lo que sea. Salte del marco, porque Lo que además sea. nosotros nos limitamos a un espacio y de Ajá. ahí no nos movemos, no. O sea, salte del marco. 3, en sus escritorios pongan juguetes. Jugar, las actividades lúdicas nos ayudan mucho Muy bien, a sí, también. tener mayor creatividad. Sí, sí, sí. El cuarto sería cuestionarnos, ¿por qué soy quien soy? ¿Por qué soy ¿Por qué una no mamá? ¿O por qué soy un psicólogo? O sea, ¿Por qué soy? cuestionar muchas cosas, ¿no? O sea, Sí. uno mismo, pero también en general, ¿no? Exacto. Porque tiene que ser, como tú dices, el triángulo de una manera o Ajá. otras cosas que a veces uno pensamos que así solo. Pero lo más importante, empezar por ti. Porque siempre cuestionamos para afuera, Ah, ok. pero la creatividad empieza de adentro Ah, ya. hacia afuera, no de afuera hacia Oye, adentro. yo podría decir que es lo bueno que hay en mí, que no lo estoy viendo, que Claro. no lo estoy entendiendo. Eso Ajá, puede también. Y puedes ser creativa con tu personalidad. Y al último, esto está muy bueno. 2 veces a la semana, cuando vayas de regreso a tu casa, toma otro camino. Ah, sí. Eso hará que tu mente empiece a enfocarse en otras cosas y no solo en esos patrones que ya traes predefinidos Conocidos, y a los sí. cuales te vas adecuando. Muy Bueno. bien, muy bien. Y pues, la próxima tú te sientas acá. yo me siento Sí, acá. claro. Sí. O yo me pongo atrás de las cámaras. Sí. Bueno, ya nos vamos en este segundo bloque. Agradecemos mucho a Giselle López Muchas gracias. y Alicia por estar acá y te invitamos también en futuras ocasiones para seguir hablando sobre el tema o otros temas de los que tú manejas.
Y bueno, ya ahorita nos vamos a ir y regresando acá, ahora sí vamos con el último tema, bueno, vamos a tener a los invitados que tenemos, grandes invitados, sobre la obra de teatro La Culpa. Así es que amigos, no se vayan, síganos acá en Psicología al Día. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Y ya estamos de regreso en nuestra tercera parte de Psicología al Día. Y ya con mi compañera Gloria aquí en este momento. Y tengo el gusto de presentar a nuestros invitados. Por un lado a Débora Ríos. Bienvenida, Débora. Muchas gracias. Y Hatske
Fainson. Íbamos bien. Bueno, ya estamos mejorando. Bienvenidos. Buenos días, Bienvenidos. muchas gracias. Ellos actúan en la obra La Culpa. Es correcto. Pues muy bien, son los personajes principales de la obra. La Y Culpa. los únicos. De los únicos. Yo nada más quise decirlo. Pero bueno, muy bien, entonces adelante, Gloria. No, y bueno, ahorita nos van a platicar un poquito de qué trata La Culpa. Vamos empezando por ahí. Es una conversación, sí es una obra difícil, es una obra con un nivel de emoción muy fuerte. Es una plática entre madre e hijo en el comedor, algo muy cotidiano. Y bueno, ahí se van desenvolviendo muchas cosas del pasado, del futuro, etcétera. ¿Cómo la describirías tú? Sí, como una conversación, pero una conversación que termina siendo una confrontación madre-hijo. Y durante la confrontación, en esto que menciona Debbie de el pasado, es una confrontación de todo lo que pasó, todo lo que se dijo y todo lo que se hizo, pero todo lo que pasó que nunca se habló. O sea, correcto. Esta madre y este hijo nunca han hablado del tema, nunca han hablado de todo lo que pasó, y esta noche empieza todo lo que se han guardado y nunca se dijeron. Ándale, eso es una noche crucial. Intensa. Una noche intensa, sí. Muy intensa. Crucial. Y es que eso pasa en muchas familias, ¿no? Hay temas que como papás nos provocan problemita y preferimos evitarlos o dar que como que no pasan o fingir cosas, pero ahí están. En esta obra el tema es la homosexualidad, ¿no? Es básicamente el detonante de todo este tema. Sí, definitivamente. Un tema importante en nuestra sociedad, que aunque pueda parecer que estamos en el siglo XX o XXI, no sé ya cómo se le pueda decir, y que todo el mundo lo acepta, no es así. No es así. ¿no? Claro. Seguimos Cierto. chapados a la antigua. Sí. Y aunque ahora está un poco más permitido ver a parejas homosexuales en la calle agarrados de la mano, en mi época, no hablemos del muchachito, ¿verdad? Porque está muy chiquito, pero en mi época y seguro en la de ustedes también, pues ver eso era como muy fuerte, ¿no? ¿no? Inaceptable, creo yo. Exactamente, ¿no? Ahora está un poco más abierto, pero no totalmente. Aún así. Pero fíjate, justo tiene que ver esto con el tema. Tú dices, o sea, nuestra generación enfrentaba este tema de una manera muy diferente al que hablamos ahora, ¿no? Entonces, esta generación somos los papás de la generación que estamos hablando. Claro. ¿no? Entonces, hay una lucha muy fuerte que es justo lo que está hablando esta obra, ¿no? Yo te preguntaría a tu personaje, Elena, como esta mamá, ¿cuáles son los temores que le impiden enfrentar esta situación con su hijo? A Martín, ¿no? A Martín. A Martín, pues, Sí. pues los temores no creo. Yo creo que ya traemos enseñanza de generación en generación atrás, entre Prejuicios. abuelos, bisabuelos, juicios, claro, juicios, costumbres, religiosidad y muchas cosas que no permiten a los jóvenes de ahora ser libres. Claro, tiene que haber unos límites, evidentemente, pero escoger lo que ellos quieran. O sea, yo me acuerdo mucho, bueno, en mi caso mis padres los dos eran artistas, pero de amigos míos de que vas a ser psicólogo como yo, o vas a ser doctor como yo, ¿no? Y es coartar a estos hijos de decidir qué quieren hacer de su vida, ¿no? Cierto. Entonces, yo creo que Elena está por ese camino. Elena no está de acuerdo de las decisiones de su hijo y quiere que haga lo que ella quiere. Así de fácil. Así de directo. Claro, y entonces el amor, porque hay un amor en una relación entre la madre y el hijo, pero se ve opacada completamente por la imposición, ¿no? Sí. ¿Cómo vive Hatske, tu personaje, Martín, esta situación? El no poder platicar con tu mamá o enfrentar esta situación. Pues creo que es una situación bastante opresora y de bastante, lo definiría como estrés y hasta desesperación, mucha desesperación de querer poder hablar, comunicar, como sentirse parte de, sentirse entendido, porque siento que por todos los juicios que tiene este personaje, Elena la madre, Martín es un personaje que se siente bastante excluido, se siente fuera de lugar, se siente que no es parte de su casa, que no es parte de su hogar. Entonces creo que sentirse que no eres parte de tu propio hogar es una exclusión, una desesperación, una angustia muy fuerte. Claro, porque todas las presiones que vas a enfrentar fuera en la vida, ¿no? O sea, los trancazos que vienen. Y justo lo que te sostiene muchas veces es la el relación hogar, que El tienes. apoyo que puedas La tener en familia. casa, Exacto, la familia. Entonces, si esa parte no está bien,
todo lo demás está muy complicado, ¿no? Como te dices, ya vienes con culpa, que tiene que ver con el tema de la obra, ¿no? Ya todo lo haces como, no soy yo y lo estoy haciendo mal, ¿no? Ya de entrada. Estoy mal, soy malo, ¿no? Sí, yo creo que aquí la culpa es en parte para los dos, ¿no? O sea, no nada más es para un personaje, es para ambos. Hay personas que prefieren ocultar sus sentimientos, ocultar las cosas que hacen a los demás y van cargando con esa culpa. Claro, también. Bueno, yo creo que todos, ¿no? De alguna manera, todos hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas, tenemos nuestro lado oscuro y a veces dices, híjole, si en la primaria no le hubiera dicho a ese niño esto y esto, y lo vienes cargando durante toda tu vida. Cierto. Pocas personas tienen esas agallas de confrontar y decir, oye, perdóname, te lastimé, dije esto, discúlpame. Reconocerlo. Es muy difícil. Reconocer. Que sí hay, ¿eh? Sí hay gente así, por supuesto, Sí, pero la gran mayoría no acepta. lo ocultas y lo guardas en el baúl de la oscuridad No lo de cada aceptas, uno, ¿no? ¿no? Simplemente como que no lo quieres reconocer. Lo sabes, porque Sí. lo tienes conscientemente Sí. claro, pero te da miedo decirlo o te da miedo confrontarte a ti mismo y decir, hice mal esto y Claro. debo de hacer esto. Y uno como espectador, finalmente te lleva a esto, ¿no? A estar tú mismo proyectándote, Claro. ¿no? Totalmente. Y son unas escenas fuertes, pero algo te proyectas y te cuestionas, ¿no? Te lleva a cuestionar. Claro. Es lo bueno de esta obra, ¿no? Esta obra Es es el para propósito. cualquier público, Sí. o sea, menos niños, evidentemente, no es un tema para niños, pero adolescentes sí, porque adolescentes están en, ¿haré esto o haré el otro? ¿Me gustan hombres o me gustan mujeres? ¿Voy a hacer esto o me hago trans? O están en una confusión tremenda con tanta información que se maneja hoy en día. Entonces, yo considero que es una obra para todo público y como tú dices, no necesitas ser gay para identificarte con estos personajes. Sí, Para porque, nada. porque como decimos, la homosexualidad es un tema, Es ¿no? correcto. Puede ser muchas Podría ser otras cualquier cosas. otro tema. Exacto. Eso sabe lo que estaba pensando, ¿sabes? Aquí es más básicamente la inclusión, el claro. respeto a la opinión El del amor, otro, El el respeto, amor. la aceptación a la Claro. persona como es, cualquiera que sean las decisiones que tome en su vida. Y bueno, a mí lo que me encanta, justo lo mencionaba ahorita Gustavo, esta parte de poder exponer en una obra un tema tan complejo, ¿no? Claro. Le expone estos sentimientos, las emociones que ambos personajes están viviendo, pero también propone, ¿no? Es correcto. En esta obra, ¿cómo afrontan esa parte? O sea, ¿qué propone la obra para tener una mejor relación o para solucionar el conflicto, digamos? Sin que nos cuenten el final, por supuesto. Ni la obra. Ni la obra, que vayan a verla. Ese es el chiste, ¿no? Ese es el chiste. Pues se propone inclusión, se propone reflexión y se propone trabajar desde el amor. Totalmente. Eso está, ¿Cierto? sí. Sí, totalmente. Ah, mira. Yo No, creo- o sea, creo que sí es una proposición una invitación a tener la capacidad de hablar con el otro sin tener que llegar a una noche tan intensa como la que llegan estos dos personajes. Yo me pregunto, ¿qué es el detonante? Porque tú mencionas, o sea, ahí está el tema, pero una noche se abre, ¿no? La situación. ¿Qué detona en ese momento? Y a lo mejor ya tienes que platicar. No te lo puedo decir porque tendría que verla, pero Sí, ¿ya? yo creo que el detonante es la presencia de mi hijo en ese comedor. Yo creo que ese es el detonante, Podemos uno de decir los algo, detonantes. sí. ¿no? El hijo no ha tocado la casa en 6 meses y el hijo regresa esa noche. Es lo ok, lo más que te voy a decir. Nada Ok. más, pero sí tienen que ir a verla. Ven, porque estamos es un viendo detonante. escenas justo ahorita de Con Baruch Valdés, Esto. que es el otro actor que alterna con Haske. Ajá. ¿Tienes dos hijos? Puros- ¿Un hijo? Dos hijos. Tengo 2 hijos, pero solamente un hijo me ponen en escena. Bueno. Y con nombres raros. Aparte, para hacer el casting, se piden nombres raros para que puedan entrar. No hay manera. ¿Cuál fue el reto como actores para esta obra? Porque cada uno tiene su propia complejidad. Bueno, no hemos mencionado a la directora, que es María Claro. Teresa Garagarza, que para mí es de las mejores directoras en México. En verdad, nunca me había topado con una dirección de este nivel. Ella nos ha llevado de la mano a creación de imágenes, pero tiene tanta claridad, o sea, desde el día 1 que ella leyó la obra, tiene tanta claridad hasta dónde tiene que llegar con cada personaje, que es impactante cómo nos va llevando a los personajes para llegar hasta allá. A veces los directores te dicen, hazlo,
propon como actor y dices, por aquí, por allá, por aquí, por aquí. Pero cuando no, eres no. nuevo o estás arrancando la carrera, dices, sí. ¿qué hago, no? Sí, sí, Ya sí. cuando ya tienes un camino recorrido, pues agarras tus herramientas Sí. y pues te salvas como puedes, ¿no? Sí. Pero sí, está la producción también y escribió Omar Ávila. Omar Ávila. Y está en los controles también Aranza Vázquez, que nos está ayudando desde... Entonces ya tenemos 4 temporadas con esta obra, Óndale. ¿no? No, Y no. queremos llegar a más, porque es Claro. importante que llegue a Eso toda es la importante, gente, sí. o sea, en verdad. Y esto está los sábados. Sí, y es que hay temas que son eternos, Muy ¿no? importantes, Y sí. eternos, o sea, que no atemporales. No caducan. No caducan, eso No, es lo no. importante. No, y tienen gran importancia ahorita lo que hablábamos. ¿Y es los ¿no? sábados? Los sábados a las 8:45 en el Foro 37. Que está en la Colonia Juárez. En la Sí. Colonia Colonia Juárez, ahí muy estamos. bien. Del otro lado de Zona Rosa, digamos, es Londres 37, Ajá. está cruzando Insurgentes, del otro lado. Y vamos a estar hasta el 28 de marzo. Ok, muy Entonces, bien. Ya nos aprovechar, enteremos si poder ver. continuamos, si cambiamos de foro, qué onda, pero ojalá Sí. que sí. Digamos que esta temporada acaba el 28. Exacto, esta Sí, temporada sí, acaba sí. el 28. Sí, que continúe. Y vamos a tener un pase doble para el próximo sábado 29. Entonces, por favor, quien esté interesado, escríbanos a informes, ¿no? ¿Cuál es nuestro arroba? informes@psicologialdia.com.mx. Y denos los nombres de los actores que estuvieron el día de hoy, a ver si prestaron atención. Bueno, Se van a ir a ver la nombres obra. raros, Y ahí- nombres Nombres raros, pero nombres raros. Nombres Pero raros. para hacer el efecto, en la taquilla, ¿dónde se les daría ya el...? En la taquilla, yo creo directamente. Sí, les damos la Que información. nos les decimos pasen a sus ustedes nombres y ya en la taquilla, y en la taquilla estarán sus nombres. Para que puedan asistir a esta obra. No se la pierdan, de verdad. Yo creo que a veces el teatro es tan increíble. Hay Sí. momentos para disfrutar, tienes tanta variedad, pero hay momentos para reflexionar y esta obra te va a permitir eso. Sí, a veces Entonces, ve uno la cartelera y ves muchos temas y dices, pero ¿cuál voy, no? O sea, alguien que Sí, te recomiende, que te dé sí. un tip de qué trate, porque que valga la pena estar en ese tiempo que voy a estar hacia qué estoy buscando, ¿no? Hacia algo profundo, algo superficial, ¿no? Entonces, Sí, porque hay veces que dices, yo nada más quiero ir a reírme y ya, Exactamente. ¿no? Pero habrá pero- veces que sí quieres cuestionarte. Claro. y esta es una obra que vale la pena, de verdad. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho a Débora Ríos. Muchas por estar gracias. acá. Para que pongan atención en el nombre, ¿verdad? Y ya no dejas el nombre. Sí, nada más vamos a decir Hatske. Pero no tienen Hatske chance, tienen chance de Feinson. escribirlo mal, está bien. Hatske Feinson, ¿no? Feinson. Feinson. Ya les dimos la Feinson. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, gracias por estar acá. Y pues a nuestros amigos, qué bueno que estuvieron acá viendo Este algo, algo fuera de lo común, porque no habíamos tenido hasta ahorita. ¿no? mira, Bueno, fuera de lo común. una gran Y amiga. también porque finalmente la psicología está en todos los ámbitos. En Entonces, todos los ámbitos. muy bien, pues agradecemos mucho la participación de nuestros amigos. Ya nos vamos y los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, tiempo local de la Ciudad de México. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.